Buenas tardes, vamos a comenzar la revisión de la teoría justamente de la semana 13. Hoy nos toca la continuación de la estudio electrodinámica con corriente y circuitos eléctricos. Notamos que hay muchos, obviamente, conexiones, equipos, artefactos que funcionan con corriente, ¿no? Tenemos que saber cómo es que esto influye justamente para la definición de corriente, el voltaje, la resistencia eléctrica, es decir, propiedades justamente de la electrodinámica, la producción de corriente, la interpretación de circuitos, tanto gráficamente como esquemáticamente, cómo es que se puede conectar, por ejemplo, que tenemos tres focos conectados en serie, tres focos en paralelo, cómo es que esto influye para el aumento o disminución del voltaje y también de la resistencia eléctrica. Entonces vamos a empezar primero con la definición de corriente, ¿no? ¿Corriente qué cosa es? Es precisamente, este es el estudio de la electrodinámica, es decir, las cargas en movimiento, y la corriente es precisamente la variación del movimiento de cargas eléctricas por unidad de tiempo, ¿no es cierto? Ahora, las cargas pueden ser positivas y negativas, ¿no? No se trata solamente de una carga, es un flujo, es una cantidad, son millones de cargas que se van moviendo y establecen una corriente. El sentido convencional de la corriente es con las cargas positivas. Van entonces en la dirección, ¿no? El sentido precisamente de esas cargas se mueven. Ahora, ¿qué causa ese movimiento? Una diferencia de potencial. Establecemos una diferencia precisamente de potencial y se establece el movimiento de estas cargas. Millones de cargas que se mueven, pero estas cargas no se mueven en línea recta. Estas cargas se mueven de una manera aleatoria, pero en conjunto todas se van moviendo muy lentamente, pero en una dirección. Esto hace que haya el movimiento de estas cargas. No todos los materiales son capaces de mover en la misma forma las cargas. Por eso hay materiales que tienen ciertas propiedades que llamamos la conductancia. Tenemos materiales que tienen cierta conductividad y otros que tienen lo inverso, ¿no? Es decir, la resistividad, es decir, que presentan una oposición al movimiento del paso de corriente, ¿no? Ahora, ese flujo de corriente entonces existe, establecemos una diferencia potencial y establecemos precisamente un campo eléctrico, ¿no? Y las cargas positivas se mueven en la dirección del campo, mientras que las cargas negativas se mueven en la dirección opuesta al campo, ¿no? Precisamente nosotros establecemos la dirección o el sentido convencional de la corriente con las cargas positivas, ¿no? Y millones de cargas son las que se mueven produciendo un flujo neto de cargas, ¿no? Produce este movimiento precisamente de partículas cargadas. Ahora, observaciones. En un conductor sólido la corriente eléctrica se debe al movimiento de electrones libres, ¿no? En los fluidos conductores líquidos y gases la corriente se debe al movimiento de iones positivos y o negativos. Dos, la corriente eléctrica que se describe en la teoría se llama corriente convencional. Tiene o sentido opuesto de los electrones. Claro, electrones es carga negativa, ¿no? Nosotros estamos considerando la carga positiva, ¿no? Por eso habíamos comentado en el caso anterior que era justamente con las cargas positivas y el sentido convencional está con las cargas positivas. Aquí estamos viendo precisamente en la imagen que los electrones se mueven en dirección opuesta al campo, ¿no? Y es el sentido de la corriente, ¿no? La corriente eléctrica se estudia aquí como se llama corriente continua o directa, ¿no? Porque también hay la corriente alterna, que es la que genera, por ejemplo, la corriente doméstica. Pero la corriente producida con polaridad se llama corriente continua, o también siempre fluye la carga del mayor al menor potencial eléctrico. Y ese sentido no cambia con el tiempo, a diferencia del alterno, ¿no? Que sí hay una variación. Intensidad de la corriente eléctrica, entonces, carga eléctrica neta, las millones de cargas que pueden pasar en un intervalo de tiempo, ¿no? Carga, Coulomb, tiempo segundo. El Coulomb segundo recibe el nombre del amperio o el ampere, que es la unidad de la corriente. Las corrientes pueden ser de pocos miliamperios, pueden ser también del orden de los amperios, ¿no? Y es más o menos la corriente que se utiliza. Puede ser en el orden de miliamperios, es decir, de amperios también, es decir, un amperio, 2 amperios, que por ejemplo un cargador de un celular funciona con 2 amperios, por ejemplo, funciona con una corriente bastante, bastante alta, ¿no? Porque es pues, capaz de electrocutar a un ser humano, ¿no? Tenemos también, como hemos visto, una propiedad
que tienen los materiales es la oposición, ¿no? Que sería la propiedad que tienen los materiales, algunos materiales de poder conducir, se llama la conductividad. La inversa de la conductividad es la resistividad. Y la resistencia eléctrica es la resistividad por la longitud y el área transversal, entre el área transversal precisamente de la corriente. Esta unidad entonces es el ohmio para este caso. Entonces, la propiedad eléctrica del material es la resistividad, es decir, el material impide el paso de corriente, ¿de acuerdo? Pero ahora, ¿cómo medimos la resistencia? Está basada en el volumen del material. Por eso es longitud del material, por ejemplo, un cable tiene una longitud y una sección transversal, un área transversal, ¿no? Entonces, la resistencia está en función de su resistividad por la longitud entre el área y la sección transversal. Eso también nos hace entender porque, por ejemplo, eh, los materiales que presentan mejor conductividad es, por ejemplo, los metales, los materiales, los metales preciosos, oro, plata, cobre, eh, a- platino. De ellos no podemos utilizar más que el cobre, ¿no? Pero sin embargo, en algunos casos utilizamos soldadura de oro, sobre todo en los chips principales de las computadoras, tienen más o menos, una computadora tiene más o menos 1 gramo de oro disuelta precisamente en la placa madre, porque hay ciertos chips que tienen que ser soldados con oro porque tienen que tener una buena conductividad, poca resistencia eléctrica. Y solamente se utiliza para eso. Algunos celulares de alta gama también tienen soldaduras de oro, ¿no? Pero por lo general utilizamos hilos de cobre. Ahora, notarán que, por ejemplo, un cable de un cargador de carga rápida, ¿cómo es? Es de poca longitud, porque miren que la longitud es proporcional a la resistencia. A más longitud, más resistencia eléctrica. ¿Ok? Pero también los cables de cargador de carga rápida son bastante gruesos, es decir, tienen una sección transversal. ¿Por qué? A más grosor vemos que la relación inversa. La resistencia es inversa al área. Entonces, mientras más grueso sea el cable, más área, menor resistencia, ¿no? Porque está en relación inversa. Entonces, un cable de carga rápida debe ser de baja, de corta longitud y de una gran área, es decir, un cable tiene que ser más o menos gordito, no una gran área de sección transversal. Eso implicará que ese cable tiene poca resistencia y entonces puede fluir más libremente la corriente y cargar más rápido un celular. Eso vale también para cualquier cable, ¿no? Vemos que los artefactos que consumen mucha corriente, como este, una secadora de ropa, la termoeléctrica, tienen cables bastante gruesos, ¿no? Porque va a pasar mucha corriente y para evitar el sobrecalentamiento de esos cables, deben ser cables de calibres bastante anchos, ¿no? Precisamente un cable de 12, 14, un cable ancho para que pase una buena cantidad de corriente. Entonces hay ciertos artefactos que utilizan y es el motivo por qué utilizan cables tan gruesos, ¿no? Precisamente tiene más área e impide que haya mucha resistencia por el paso de corriente que va a tener. Está en relación a al material, que en este caso siempre va a ser cobre, excepto algunas aplicaciones en las cuales colocamos otro material, pero por lo general es cobre, la longitud del material y el área de la sección transversal, ¿no? Por eso también a los cables los venden por calibre, ¿no? 12, 14, 16, 18, depende de la sección, ¿no? Los cables más delgados son de 18, cables más gruesos 12, 14, ¿no? Precisamente presentan menor resistencia eléctrica por longitud, ¿no? Ahí está. Tenemos entonces esta unidad de resistencia como la unidad del ohmio, ¿no? El sistema internacional es el ohmio, OHM, ohmio. Se grafica con esta letra griega omega. Ese es el ohmio. La O griega, el ohmio. Ok, el O. La resistencia nosotros podemos poner en un esquema de esta manera, ¿no? Como unos rayitos. Este es esquemáticamente una resistencia para un plano eléctrico. La resistencia también puede ser de esta forma, que es la que encontramos físicamente cuando vamos al Paruro a comprar artículos electrónicos. Las resistencias vienen de esta manera, por código de colores. Cada color significa un número. Aquí podemos significar esta raya que es dorada es la tolerancia, que puede tener un error del 5 o 10%, y esto es la lectura, ¿no? Por ejemplo, 1, 2, 0. Entonces, 120 ohmios más menos
un 5%, por ejemplo. De esta manera se lee, por ejemplo, una resistencia, ¿no? Cada color tiene un número asociado a un número y así se lee. Esta es la resistencia asociada a un circuito electrónico. No es la única manera, ¿no? También podemos, por ejemplo, encontrar las resistencias que utilizan las planchas, tienen otra forma. La resistencia que utilizan las termas eléctricas es más bien un alambre enrollado como si fuese un resorte. Ese alambre lo que hace es calentarse y al momento que pasa el agua toma el calor de la resistencia y el agua sale caliente, ¿no? Es decir, también tiene una alta resistencia. Se coloca al rojo vivo esa resistencia, ¿no? Pero el paso del agua hace que caliente el agua, ¿no? Aquí está, la resistencia eléctrica, sí, Rho caracteriza los materiales, pueden tener y pueden depender. Ahora, estos materiales tienen una resistencia, una oposición al paso de corriente, ¿no? Y esto hace cumplir lo que conocemos como la ley de Ohm. La ley de Ohm relaciona precisamente estos parámetros: el voltaje, la diferencia potencial, la resistencia y la corriente. Voltaje es igual a I por R, es decir, el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, ¿no? Donde delta de B es el voltaje, R resistencia e I la corriente, ¿no? Entonces es la ley de Ohm. Pero acá hay una aclaración. La ley de Ohm no se cumple para todos los materiales, solamente se cumple para los materiales denominados materiales óhmicos o materiales que cumplen la ley de Ohm. La mayor parte de materiales no cumple la ley de Ohm, pero esto, lejos de ser una dificultad, es una ventaja, porque hay materiales que no dependen del paso de corriente para variar su resistencia. Hay materiales, por ejemplo, que dependen de otros factores para cambiar su resistencia. Por ejemplo, tenemos las fotoresistencias. Ese material varía su resistencia por la iluminación, es decir, la luz hace que su resistencia varíe. No depende del voltaje, no depende de la corriente, depende de quién, de la luz. Se ilumina y cambia su valor de resistencia. ¿Qué aplicación tienen esos materiales llamados fotoresistencias? Se coloca en circuitos donde, por ejemplo, no sé si ustedes alguna vez han entrado a una farmacia y suena una alarma, ¿no? ¿Cómo se da cuenta de que alguien está entrando? En la parte, a la altura de las rodillas más o menos, hay un sensor, una luz y en el otro extremo una fotoresistencia. Mientras la luz ilumina la fotoresistencia, el circuito está abierto. Pero cuando ustedes pasan y no dejan pasar la luz y hay oscuridad, el circuito se cierra y suena el timbre, ¿no? Ese es, mediante una fotoresistencia se crea ese circuito. Pero como ven, el material no es sensible al voltaje, es sensible al cambio de iluminación y ahí funciona, eso se llama una fotoresistencia. Otro material que no depende, por ejemplo, ni de la luz ni de voltaje, es uno que se encuentra alojado en las refrigeradoras, ¿no? Que es el termostato. El termostato es una resistencia eléctrica que depende de la temperatura. Es decir, si hay un cambio de temperatura, el material lo reconoce y hace que pase o no corriente. No depende de voltaje, no depende de corriente, depende de la temperatura. Por ejemplo, colocamos el termostato a -2 grados. Cuando el refrigerador llega a -2 grados, el motor se detiene. Y puede estar así por varios minutos e inclusive horas. Pero de repente alguien de la familia abre la puerta del refrigerador y entra aire caliente. Cierra, vuelve a abrirlo, vuelve a entrar aire caliente, lo cierra y en ese instante el termostato ya no está a -2. El termostato lee o se da cuenta que está a 0, por ejemplo. Inmediatamente el motor se prende. No está a -2, está a 0, cambia su resistencia y deja pasar corriente y el motor se prende. Y se va el motor a detener una vez que el sistema adentro ha llegado a -2, nuevamente el circuito se abre y el motor se detiene. De esa manera funciona. Es decir, si algunos materiales cumpliesen la ley de Ohm, pues no tendríamos cómo usarlos, por ejemplo, en estas aplicaciones, ¿no? De los termostatos, las fotoresistencias. Hay las resistencias eléctricas, algunas dependen inclusive de otros factores, ¿no? Hay resistencias que son piezoeléctricas, es decir, que dependen de una atracción mecánica para funcionar, ¿no? ¿No? Otros dependen de otros factores y cada uno corresponden a la fabricación de sensores, ¿no? Sensores y actuadores que pueden ser industriales, que pueden ser usados precisamente porque detectan o cambian sus propiedades eléctricas mediante presión, luz, calor, sonido, ¿no? Es decir, tenemos sensores justamente que se pueden usar, ¿no? Mayor de esos ya están en sistemas como el Arduino, ¿no? Que ya tienen sensores que detectan precisamente aquellas variables, ¿no?
Para los materiales como el silicio, que sí cumple la ley de Ohm, se utiliza justamente en estas resistencias, ¿no? Estas resistencias que vemos acá están hechas de silicio y cumplen la ley de Ohm. Y obviamente ese porcentaje de errores, porque la resistencia de todas maneras se va a calentar. Parte del, de la, este, de la electricidad que pasa, de la corriente que pasa, no se convierte precisamente en trabajo, ¿no? Sino parte se va a liberar en forma de calor, como lo vamos a ver. Si graficamos prácticamente a una resistencia óhmica, tenemos lo siguiente. Voltaje versus corriente. Vamos a la ecuación. Voltaje, corriente por resistencia. Si graficamos voltaje versus corriente, la pendiente sería aquí en la resistencia eléctrica, ¿no? Esto sería la resistencia, sería la pendiente. Pero como vemos, la relación acá no es lineal. La relación es más que lineal, es proporcional. ¿Qué eso qué significa? Que empiece desde cero. Ahí está en el cruce de cero, ahí empieza, ¿no? B es igual a I por R, y esta raya roja sería la pendiente, que es la resistencia eléctrica. Ahora, de una manera gráfica podemos hallar la pendiente, pero también podríamos representarlo como la tangente de este ángulo. Si en algún problema aparece, tenemos un circuito y queremos saber la resistencia, pues la tangente de este ángulo me indicará también la resistencia, ¿no? Y eso para resistencias óhmicas, donde este valor de pendiente es constante, ¿no? Eso justamente sucede en resistencias que cumplen la ley de Ohm o llamadas resistencias óhmicas, ¿no? Tenemos también por acá la definición de potencia eléctrica. Así como hemos visto en el caso mecánico que hay potencia mecánica, trabajo entre tiempo o fuerza por velocidad, también existe el concepto de potencia eléctrica, ¿no? Es decir, es la rapidez con la que energía eléctrica se transforma en calor y en otra forma de energía o inclusive trabajo, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, un artefacto eléctrico, la potencia irá por el trabajo que realiza este artefacto. Pero también se puede medir con parámetros eléctricos como la corriente por diferencia de potencial y la corriente por el voltaje me da la potencia. Potencia, como la potencia mecánica está en unidad de watts o vatios, ¿no es cierto? En watts. Entonces, el amperio voltio es el watt. Y tenemos, por ejemplo, acá un caso, ¿no? Tenemos el switch cerrado, pasa la corriente, acá tenemos una bombilla eléctrica, que hay una resistencia, una bombilla esas clásicas que iluminan, y le damos una diferencia de potencial y este ilumina. La potencia, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, no sé si se acuerdan de los focos tradicionales incandescentes, tienen una potencia de 100 vatios, ¿no? 100 watts. Obviamente, esas gastaban demasiada corriente porque tenía una alta potencia, porque su funcionamiento es una bombilla que está hecha al vacío. En su interior hay un filamento, que cuando pasa la corriente, este filamento se pone al rojo vivo. No combustiona porque adentro está el vacío, se le ha sacado el aire, y al no haber oxígeno no combustiona, pero el filamento se prende al rojo vivo e ilumina. El detalle es que no solamente emite luz, sino también emite calor, ¿no es cierto? Una bombilla quema, ¿no? Y ahora, como gasta utiliza mucho batiaje, mucha potencia, mucha corriente gasta, ya no se usa, ¿no? Estas bombillas ahora ya prácticamente casi no las venden y todavía las siguen produciendo, pero más que nada lo utilizan las granjas, ¿no? Ahí ponen esas bombillas y hacen que el pollito sin la gallina esté viviendo y prácticamente se pone cerca de la bombilla para estar caliente, ¿no? Que como ustedes saben, en las granjas lo que les interesa es que el pollo crezca lo más rápido posible. Entonces le colocan las bombillas para evitar que duerman y mientras estén calientes y todo el día estén comiendo, rápidamente engordan y en menos de un mes ya son pollos grandes que se pueden beneficiar, ¿no? Si un pollo en estado silvestre duraría en crecer 2 meses y medio, ¿no? Pero en la granja, en 24 días ya son pollos grandes porque con las bombillas los mantienen despiertos y calientes y comiendo todo el día, ¿no? Sí, es decir, ellos no duermen, ¿no? Todos los días están a cada hora están comiendo y creciendo hasta que lleguen al punto en que ya pueden ser beneficiados, ¿no? Bien. Ahora, ¿esta es la única fórmula por la potencia? No, pues le podemos aplicar la ley de Ohm a la potencia y, por ejemplo, la corriente, voltaje sí por R, ¿no? Entonces la corriente la podemos reemplazar precisamente por la combinación de la ley de Ohm y dar. Si voltaje sí por R y tenemos la fórmula que era I por B, entonces representamos B, BI por R.
I por I cuadrado por R. Entonces la potencia también puede ser I cuadrado por R. O tenemos ese I que es B entre R, sería B cuadrado entre R cuadrado. R y R se va y quedaría voltaje o voltaje al cuadrado entre resistencia. Son otras formas utilizar la ley de Ohm de representar a la potencia eléctrica, ¿no? Ahora, todo circuito que se conecte a la electricidad parte de su, parte de la electricidad no se va a transformar en trabajo o en cargar parte se calienta. Ustedes, por ejemplo, tienen un celular con la batería baja, le colocan su cargador, lo enchufan y al cabo de un tiempo se acercan y el cargador está caliente, es decir, que ha disipado energía en forma de calor, o lo que se conoce como el efecto Joule. Esa potencia calorífica disipada es igual a la variación de calor entre tiempo, ¿no? La cantidad de calor disipada por unidad de tiempo, ¿no? Y eso, como sabemos, recibe el nombre de el efecto Joule. En la bombilla se da, ¿no? La bombilla eléctrica no solamente ilumina, sino también disipa calor. Por eso es que gasta tanta electricidad, tanta corriente. Porque no solamente ilumina, sino ahora, por ejemplo, los modernos luminarias que hay son de LEDs. Estas emiten luz fría, no liberan calor, por eso es que consumen menos corriente eléctrica, ¿no? Porque finalmente nosotros cuando consumimos la corriente, el Arnor o el Sur o quien sea nuestro distribuidor, mide la cantidad de corriente por la potencia eléctrica por hora, ¿no? El kilowatt hora nos mide precisamente cuánta energía estamos consumiendo. Y eso depende, cada cosa que enchufemos, que conectemos, jala una cantidad de corriente, ¿no? El tope máximo que tenemos en una casa, en una zona residencial, es 30 amperios. Eso es lo máximo que entonces enchufamos una lavadora que gasta 5 amperios. Mi celular que gasta 2, y es decir, todos los artefactos eléctricos en suma no deben llegar a 30. Si llegan a 30, la cuchilla térmica se levanta y se corta la electricidad. Tenemos que nuevamente enchufar algo y levantarlo. El tope que tenemos en casas, en zonas residenciales, 30 amperios. Si hemos puesto alguna máquina, motor o algo que jale demasiado, lo recomendable es ir a las empresas eléctricas y cambiarlo por una común uso industrial, ¿no? Y ahí nos suben a a 100 amperios, pero nos cambian de tarifa, ¿no? Y podemos usar corriente trifásica inclusive, ¿no? Pero esa es la contratación que tenemos todos los usuarios es de 30 amperios. Entonces, la suma de todo lo enchufado no debe superar los 30 amperios. Igual también con la batería automotriz, ¿no? Las baterías automotrices vienen por tamaños, ¿no? El estándar, por ejemplo, es que tenga igual, ¿no? 20 amperios, ya, por ejemplo, una batería pequeña. Yo puedo colocar cosas estándares que no superen el arrancador, las luces, mi radio. Aire acondicionado, si tuviese, no puede superar la suma de todos los 20 amperios. Si supera, lo que va a pasar, si lo tuneo al auto y le pongo más cosas y gasta más corriente, lo que va a pasar es que el auto en un momento dado se va a apagar porque se descarga la batería. ¿Qué debo hacer si le coloco muchas cosas a mi auto? Es decir, lo tuneo, le coloco un montón de cosas, subwoofer, radio potente, luces halógenas, faros halógenos. Entonces, ¿qué debería hacer? Cambiar a una batería de mayor tamaño que me proporcione más corriente, ¿no? Por eso las baterías vienen por tamaño. No sé si alguna vez han visto la batería de un camión, es bastante grande, ¿no? Y aquí hay menos que utilizan dos de esas en serie, ¿no? Porque utilizan bastante, ¿cómo se llama? Corriente, ¿no? El arranque es con un motor de arranque bastante grande, ¿no? Para poder mover a tremendo motor, ¿no? Entonces, ese es el que utiliza. Y obviamente se disipa energía, ¿no? Todo circuito va a disipar energía, pero este efecto Joule en algunos casos es positivo, sirve para que ciertas cosas funcionen. Por ejemplo, la plancha eléctrica no funcionaría si no habría efecto Joule. La terma tampoco, ¿no? La terma eléctrica tampoco funcionaría si no hay efecto Joule, ¿no? Como les comentaba al inicio, la terma funciona porque adentro hay una resistencia. Entonces lo conectan, la resistencia se pone al rojo vivo y se pone a una gran temperatura. El agua pasa y se calienta con esa gran temperatura que genera resistencia y sale agua caliente. ¿No es cierto? En la plancha igual. La plancha una vez que está caliente es capaz de precisamente sacar las arrugas de la ropa porque se encuentra la superficie a una alta temperatura. Precisamente ahí hay un efecto Joule, la corriente se transforma, como es un material que tiene alta resistencia eléctrica,
en calor, libera calor. Y ese calor se puede medir como potencia por tiempo. O también la variación de calor como la corriente al cuadrado por la resistencia por el tiempo suministrado. O también la variación de calor es la diferencia por el voltaje al cuadrado entre la resistencia por el tiempo. Requerimos entonces precisamente que se conecte un circuito y este libere calor, ¿no? Muchos que lo hacen de manera natural como la plancha, otros lo hacen de una forma involuntaria, ¿no? Como el cargador. Si ustedes tocan la fuente de su laptop, de su computadora, notarán también que está caliente, ¿no? Porque no todo toda la corriente que ha circulado se transforma en trabajo, ¿no? Parte de ello se transforma en liberar calor, que ese es justamente el conocido efecto Joule, ¿no? La liberación de calor cuando tenemos un dispositivo enchufado, ¿no? Cargando, produce ese efecto. Igual, por ejemplo, no solamente se puede producir con la corriente, también se puede producir con las mismas baterías, ¿no? Si alguna vez han estado con la Play, con sus pilas puestas y han estado jugando mucho tiempo, tocan y está caliente, ¿no? Es decir, se ha liberado también calor. Esas baterías también han liberado calor, ¿no? Precisamente porque se produce el efecto Joule. No todo el voltaje, la corriente de sus baterías se va a transformar en movimiento, ¿no? Parte de ellos se transforman en calor, ¿no? Precisamente. Se produce lo que conocemos como el efecto Joule. Conexiones de resistores. Así como los resistores se pueden colocar en serie y en paralelo. La forma de sumar es diferente a los condensadores. Ahora, ¿por qué deberíamos sumar condensadores? Tienen el mismo sentido que, por ejemplo, cuando pagamos con billetes. Las resistencias, igual que las monedas, vienen en cierto valor. Yo puedo encontrar billetes de 200, 100, 50, 20, 10. La combinación de estos me harán que yo pueda pagar. Por ejemplo, me tocó la cuenta de pagar que era 1690. Con la combinación de todos los billetes puedo llegar a ese valor numérico de 1690. Pasa lo mismo con las resistencias. Yo puedo encontrar comercialmente resistencias de 1 kilo ohmio, 10 kilo ohmios, 5 kilo ohmios, 50 kilo ohmios, 1000 kilo ohmios. Y ahora, mi circuito que tengo y que se llama la resistencia, de repente la resistencia es de 1300 kilo ohmios. No me venden de 1300. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Comprar varios y colocarlos ya sea en serie o en paralelo, precisamente para llegar a esa resistencia que necesito para mi circuito. ¿De acuerdo? Entonces lo conecto varias a la vez y conseguiré el, el ohmiaje, es decir, la resistencia necesaria para poder colocar ahí. Entonces tiene el mismo principio, ¿no? No viene precisamente por valores, más que por valores estándares, ¿no? 1, 10, 50, 100, de esa manera, ¿no? Entonces, yo quiero colocar una resistencia de un valor específico, tendría que hacer con varias combinaciones para llegar a ese valor, ¿no? Si puede ser por suma, como por ejemplo cuando lo conservo o lo coloco las resistencias en el ordenamiento de serie o paralelo. ¿Cuáles son las justificaciones? La ley de conservación de la carga. La corriente en la conexión en serie es la misma. La misma corriente va a pasar. I1 es igual a I2 e I3. Es decir, si están enseriados, la corriente será la misma. La ley de conservación de energía. La diferencia de potencial de los extremos es la diferencia de potencial en cada resistencia, ¿no? Otro, que la suma de resistencias será sumadas directamente si están en serie. Es decir, tenemos acá R1, R2 y R3. La resistencia equivalente será la suma directa de R1 más 2 más R3, porque están en serie. En serie se suma directamente. Con lo general, entonces, si yo tengo acá 10, 20 y 30, la suma total será 60, ¿no? La suma de todos. Y por suma puedo encontrar una resistencia equivalente. Pero entonces, por cada resistencia que yo ponga, aumentará más el valor total de la resistencia. Claro, porque es una suma directa. Pero también tenemos otra conexión, que es la conexión en paralelo. Aquí, la diferencia potencial es el mismo, porque tiene acá un potencial y acá está a otro potencial. Las tres resistencias están al misma mi diferencia potencial, pero la corriente que pasa por cada una de ellas es distinta.
pero la suma de todos me dará la corriente total. Entonces, para hacer la resistencia equivalente, es la inversa de la resistencia equivalente es la inversa, la suma de las inversas de todas las resistencias. 1 entre R equivalente es igual a 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3 en conexiones en paralelo. Nótense que el voltaje es constante, pero la corriente es variable en ese tipo de conexiones. ¿Es usual usar conexiones en paralelo? Sí, es usual. Muchas conexiones que conocemos están en paralelo, ¿no? Precisamente. Ahora, ¿qué da como resultado? Que la resistencia equivalente es menor que la suma de las tres resistencias directas. Es decir, si yo necesito, por ejemplo, medio ohmio, ¿cómo consigo medio ohmio si solamente me venden enteros? 1, 2, 3. Puedo, por ejemplo, tener tres resistencias de 3 ohmios. A ver, sumo las inversas. Un tercio más un tercio más un tercio. 3 tercios. Ahí consigo un ohmio, por ejemplo. Entonces la suma, coloco, si en serie suman 9 ohmios, en paralelo suman solamente un ohmio. Es decir, esos valores más pequeños que yo puedo encontrar si los coloco en paralelo, ¿sí? Mientras que en serie aumenta en paralelo, disminuye la resistencia equivalente, ¿no? Poniéndose en paralelo, ¿no? Igualmente, entonces, es útil este tipo de conexión, la conexión en paralelo. Otro concepto interesante es la fuerza electromotriz, ¿no? La fuerza electromotriz precisamente se le llama a las baterías, pilas, fuentes de corriente continua, recibe el nombre de fuerza electromotriz, porque justamente es este dispositivo el que nos proporciona una diferencia de potencial, ¿no? Y que alimenta el circuito. Un circuito por ejemplo, de un control remoto no funcionaría si no le colocamos pilas. Las pilas son nuestra fuerza electromotriz, ¿no? Nuestra fuente electromotriz, precisamente, aquella que le da energía al circuito para que éste funcione y se conectará, funcionará debido a esto. La FE se mide en voltaje, ¿no? Bueno, pero también podemos decir que la FE puede estar definida por trabajo por unidad de carga, es decir, voltaje. Trabajo por unidad de carga es el voltaje, ¿no? La definición del voltaje, ¿no? Precisamente. Es la FE. La FE se simboliza por una grieta griega epsilon, una E griega, ¿no? Epsilon, esa es la simbología para expresar precisamente a nuestra FE, ¿no? Entonces la fuente electromotriz precisamente nos da, puede ser, por ejemplo, de 6 voltios, ¿no? Que es a ver, las pilas cómo vienen, de 1,5 en 1,5, ¿no? Colocamos 2 en serie y tenemos 3 voltios. Colocamos 3 en serie y tenemos 4,5. O hay baterías que vienen de 12 voltios, ¿no? Perdón, de 9 voltios. Y las baterías automotrices que vienen en 12 voltios, ¿no? Hace tiempo atrás, habían ciertos autos que usaban había baterías de 6 voltios, eso ya desapareció hace tiempo, ¿no? En la actualidad todas las baterías automotrices, así sea de camión, de moto, o de auto normal, de auto estándar, utilizan 12 voltios, ese es el estándar de voltaje en las baterías, ¿no? Son una FEN de 12 voltios. Bien. Las baterías presentan resistencia eléctrica, obviamente hay una oposición, por eso decía que hay momentos en que los materiales como el celular se calientan. Entonces lo usan mucho, hacen una llamada muy larga y notan que la batería se ha calentado. Se ve que en su interior tiene resistencia. Pero para muchos problemas consideramos que es una batería ideal, es decir, que su resistencia interna es cero. Para otras baterías reales sí le colocamos, bueno, por lo general le colocamos solamente un amperio, perdón, un ohmio a una resistencia de una FEN, ¿no? Verán que en los problemas le colocan por lo general 1 o 2 ohmios de resistencia interna.
Estas también se deben sumar en el balance energético, precisamente para establecer eh, la resistencia total del circuito, ¿no? En muchos casos se considera, en otros casos nos dice que es una batería ideal y no se considera, ¿no? Depende del problema. Nos debe decir explícitamente que la batería tiene resistencia y lo consideramos, ¿no? Como ven ahí, puedo tener un circuito como el primero y no me especifica que esta batería, esta FEN, tenga resistencia interna. Pero en el caso de abajo, aquí por ejemplo sí me especifica, coloco un pequeño símbolo de resistencia dentro de la batería. Entonces significa que la R que se coloca es minúscula, mientras que las resistencias que estamos sumando, restando, esas resistencias le colocan R mayúscula. Es decir, la resistencia como tal es una R mayúscula, pero la resistencia de una FEN se le coloca o simboliza por una R minúscula como acá. Eso significa que esa pila, esa batería, esa FEN tiene una pequeña resistencia, que ha de sumarse, ¿no? Precisamente. Ahora, podemos tener varias FEN en un circuito. ¿Cómo se hace para sumar? El sentido de la corriente va de menos a más, ¿no es cierto? Por ejemplo, si tomamos acá hay una FEN y más allá hay otra FEN, esta es menos. La otra cara de la FEN debería ser más. Si es menos, esa FEN se resta. Por ejemplo, esta que sea de 12 voltios. Y empezamos con el más, por ejemplo. Ya. Vamos a decir el más. Y la otra empieza en más, significará que esa debe de restarse. Pero si esta es más y la siguiente FEN vemos que empieza en menos, se suman. ¿No es cierto? Es decir, para que puedan, esa es la regla para poder sumar o restar la FEN en un circuito donde haya varias pilas, baterías, es decir, varias FEN. Medidores eléctricos. Buena parte y la mayor parte de los parámetros eléctricos son medibles, hay instrumentos de medida. El instrumento que mide la corriente eléctrica se denomina amperímetro, pero este amperímetro también se considera que su resistencia es muy baja, ¿no? Parte de un instrumento iniciático, el instrumento más fundamental de todos estos se llama el galvanómetro de Arsonval, ¿no? Todos en su interior tienen un galvanómetro. Se coloca un galvanómetro con una resistencia en serie paralelo y sale el voltímetro y el amperímetro, ¿no? Pero más allá de eso, para medir la corriente, el amperímetro debe estar colocado en serie con el circuito. Si colocamos un amperímetro en paralelo, el amperímetro va a malograrse. Va a pasar tanta corriente que se va a estropear y ya no va a funcionar más. Siempre se debe colocar el amperímetro en serie con el circuito. El voltímetro. El voltímetro precisamente es el instrumento que mide el voltaje, la diferencia potencial entre los puntos del circuito. El voltímetro se coloca en paralelo a lo que yo quiero medir. ¿De acuerdo? Mientras el amperímetro va colocado en serie, el voltímetro va colocado en paralelo. Yo coloco el voltímetro en serie, igualmente se va a destruir, no va a pasar tanta corriente que el circuito, se van a quemar los circuitos y ya no va a servir el voltímetro. El voltímetro se coloca en paralelo. También tenemos el aparato que mide la resistencia eléctrica. Tenemos también un aparato que nos puede medir la resistencia. También hay otros parámetros que se pueden medir, pero hay un instrumento que hace todas esas medidas. Se llama el multitester. Multi de muchos testers de medida, ¿no? Es decir, hace muchas medidas. El multitester tiene en su interior un amperímetro, un voltímetro, también puede medir resistencia, también puede medir capacidad, es decir, puede leer lo que tiene un condensador, ¿no? Entonces, me permite hacer muchas medidas eléctricas, ¿no? El aparato que mide la resistencia eléctrica recibe el nombre de ohmímetro, aunque acá no está colocado, pero también tenemos el ohmímetro que me mide la resistencia eléctrica. El multitester también tiene un selector, yo giro el selector y lo pongo en voltímetro. Giro el selector, lo coloco en amperímetro. Giro el selector, también lo coloco en ohmímetro. Giro más y también puedo leer la capacitancia. Giro en otro sector y puedo leer los diodos, ¿no? Es decir, bueno, puedo hacer muchas medidas, por eso el nombre de multitester, ¿no? Medidas que la puedo hacer tanto para corriente continua o para corriente alterna. De las dos maneras puedo medir en un multitester, ¿no? Me hace múltiples medidas
y justamente me entrega diversos valores, ¿no? Que es una utilidad para el caso eléctrico. Ahora, en un circuito, ¿qué regla se cumple? Regla de los nudos. En realidad, esta no es una regla de los nudos. En realidad, esto es por conservación de carga, ¿no? Dice que la corriente entrante debe ser igual a la corriente saliente. Es conservación de carga. Pues si aquí hay una cantidad de carga y hay otra, la suma de las dos es la que sale, ¿no? Y entrantes, por ejemplo, acá tenemos una corriente de 3 amperios, una corriente de 2 amperios. La que debe salir, ¿cuánto es? 5 amperios. La suma. Ese es por conservación de carga, ¿no? Carga por unidad de tiempo de la corriente. Por conservación de carga debería ser lo que sale la suma de los entrados. Eso es lo que me dice la regla de los nudos. Cada nudo, ahí debe cumplirse eso, ¿no? Que la saliente es la suma de las dos corrientes entrantes. Otra ley con nombre es la regla de las mallas, pero la regla de las mallas es la conservación de la energía. La suma de Fens debe ser igual a la suma de los I por R. Es decir, básicamente esta es la ley de Ohm, ¿no? Voltaje es igual a I por R. La suma de voltaje, es decir, la suma de las Fens, debe ser la suma de las I por R en cada malla, ¿no? Por ejemplo, en esta malla, bueno, acá hay una Fen y acá hay otra Fen, ¿no? Yo establezco este como recorrido en esta malla. Fen, en este caso E1, ¿a qué va a ser igual? A R1 por I1 más R3 por I por I. Y tengo entonces esta malla. Esta malla tendrá igualmente, aquí está el positivo, tengo entonces estos, cumple también esa regla, ¿no? Tenemos entonces en la malla cada una va la ecuación y todas son precisamente, tienen sentido, ¿no? Uno las mallas y lo poder resolver, ¿no? Sacar, como me dice acá, por ejemplo, las potencias, ¿no? La corriente que circula, también la pongo medio, ¿no? La resistencia, como yo sé qué resistencias son, también podría llevar lo- los valores de aquellos de la resistencia, que es una incógnita, y me dan de información la corriente y el voltaje por esa resistencia. O si la duda es la corriente, yo con el voltaje y la resistencia podré sacar, ¿no? Es decir, aplico esta ecuación, ¿no? Y si la FEN tiene resistencia, sumaré también las I por R minúscula. Es decir, sumatoria de FEN I por R, pero también sería más I por R minúscula. Si es que la FEN tuviese resistencia, ¿no? También debo de considerar esa resistencia en el balance, ¿no? Porque esto es precisamente conservación de energía. Lo que entra igual a lo que sale, ¿no? Entonces, también aquí puedo aplicar lo mismo. Observaciones de la regla de los nudos son un requerimiento de la ley de conservación de la carga, como aquí lo hemos visto. La frente de la corriente de estos se pueden dibujar con el sentido arbitrario siempre que cumpla la regla de los nudos. Correcto. Es decir, yo la puedo dibujar en este sentido o en el sentido opuesto. Eso no importa. Igual va a salir el resultado, siempre que respete la regla de las cosas que yo he colocado, ¿no? Es decir, si establezco esta convención de la corriente, tengo que respetar eso en el momento de hacer la suma, precisamente, o resta en las resistencias. Dar las medias es un requerimiento de ley con energía por circuito. ¿Se puede elegir arbitrariamente el sentido de rotación? Sí. Podemos elegir arbitrariamente y el resultado es indiferente. También se cumple. Ya está. Vamos a los problemas de esta parte. Vamos a dejar de compartir un momento y vamos a compartir los problemas. En un ratito vamos a ver.
Bien, tenemos entonces los ejercicios correspondientes a esta parte, a la semana 3. Corriente eléctrica, electrodinámica, básicamente. A ver, vamos a empezar con el primer problema. Dice, si por el cuerpo humano pasa una corriente de 280 miliamperios, es decir, 10 a la menos 3 amperios, existe la probabilidad de que experimente un paro cardíaco. Bien, si un cuerpo está seco, tiene alta resistencia eléctrica, esos 280 miliamperios no lo va a electrocutar. Pero si, por ejemplo, la persona se acaba de bañar, sí existe esa probabilidad de que se le dé, por ejemplo, una, le pase la corriente y lo afecte, ¿no? Como para darle un paro cardíaco, si es posible, si estuviese húmedo. Por eso la probabilidad existe. Y el cuerpo está húmedo. Dice, determina el número de electrones que pasa por el cuerpo humano durante un décimo de segundo. Ok, nos dan corriente, nos dan tiempo. Yo sé que la corriente es carga entre tiempos y la carga es la cantidad de electrones que puede pasar. N electrones. Por eso me dice, determina el número de electrones, es decir, quiere que determine N. Entonces despejo N. Y corriente por tiempo entre la carga del electrón. La carga del electrón es un dato 1,6 por 10 a la menos 19. Entonces reemplazamos corriente 280 miliamperios, 280 por 10 a la menos 3. Tiempo, un décimo de segundo, 0,1 segundo o 1 sobre 10. Carga, carga del electrón que está como dato, 1,6 por 10 a la menos 19. Menos 19, menos 3 y 0,1 es 10 a la menos 1. Menos 1, menos 3, menos 4. 19 está como menos 19 abajo, pero cuando sube sería más 19. 19 menos 4, 15, quedaría 10 a la 15. Ahora los valores numéricos. 280 entre 1,6 nos sale 175. Ok, 175 por 10 a la 15 es la cantidad de electrones que pasarán por una décima de segundo. Como ven, 10 a la 6 ya es un millón, pero este es 10 a la 15. Son millones de electrones que circulan. Miren, en una décima de segundo, esa es la cantidad de electrones que pueden circular, ¿no? Son bastantes electrones, la carga es bastante alta, ¿no? Que puede atravesar y una corriente solo de 280 miliamperes. Imagínense una corriente mayor, ¿no? Obviamente va a producir mayor flujo de electrones. Pero como les dije alguna vez, estos no van en línea recta. Los electrones se mueven erráticamente, pero en conjunto estos empiezan a transmitir el movimiento de carga, ¿no? La carga se mueve a través de los electrones. No se mueven los electrones, se mueven las cargas sobre los electrones, porque en un electrón, si hacemos un cálculo, con una corriente tan baja se va a mover 2 centímetros cada 1000 años, ¿no? Es decir, es el movimiento lo que se mueve son las cargas sobre los electrones, ¿no? Y es lo que va a producir precisamente este flujo, ¿no? La cantidad de carga que se mueve, ¿no? Número 2 dice, un alambre metálico de longitud L tiene una resistencia eléctrica de 10 ohmios. Si mediante un proceso de trefilado se estira hasta triplicar su longitud, ¿en cuánto varía su resistencia eléctrica? Ok, dice que tiene una longitud L cuando tiene precisamente una resistencia determinada, ¿no? Ahora lo estiramos. Si lo estiramos, el área de la sección transversal se va a adelgazar, ¿no? Es como tener plastilina, ¿no? Tenemos una bolita, pero si lo jalamos, se vuelve más delgado, ¿no? Entonces, aumenta. Como el volumen va a ser constante, si esto era cortito y gordito, cuando lo estiremos será muy largo, pero también flaquito, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero eso hará que su resistencia cambie. A ver, vamos a ver. Conocemos que la resistencia es igual a la resistividad por la longitud entre el área. En un comienzo tiene una longitud L y un área A. Cuando le estiramos, su longitud dice que cambia a 3 veces. Entonces su longitud final será 3L. Y entonces el área, ¿cuánto vale? Vamos a ver, el área será, entonces si el volumen es constante, área por longitud me da volumen. Área final por 3 veces la longitud, ¿cuánto será el área final? A tercios, es decir, será más corto, ¿no? Ahora reemplazamos eso entonces en nuestra ecuación. Eh, la longitud final son 3 veces L, pero el área será a tercios. 3 por 3, 9, es decir, será 9 veces la resistencia inicial. Si la resistencia inicial fue de 10, entonces la resistencia final fue de 90. Pero no nos piden eso, no nos piden la resistencia final. ¿Qué nos piden? ¿En cuánto varía? Si la inicial fue 10 y la final fue 90,
Final menos inicial nos dará 80. La variación fue de 80, ¿no? Inicialmente tenía 10, cuando lo alargamos tenía 90, y la variación será entonces 90 menos 10, 80. ¿En cuánto varía? En 80 ohmios. Esa será la variación que presentará este elemento al estirarlo. Caso número 3 dice: en las instalaciones eléctricas es común utilizar alambres de calibre 14, cuya sección transversal es de 2 milímetros cuadrados. ¿Qué longitud tendrá un alambre de este calibre cuya resistencia eléctrica es de 0,85 ohmios? Me da la resistividad del cobre. Pues yo sé que la resistencia es resistividad longitud por área. Yo quiero saber la longitud, entonces despejo longitud. Será resistencia por área entre resistividad. Resistencia por área entre resistividad. Ok, entonces, la resistencia nos dice que tiene 0,85. El área está en milímetros, hay que pasarlo a metros, porque acá la conductividad está en metros. Entonces, 2 milímetros cuadrados equivalen a 2 por 10 a la menos 6. ¿Por qué? Un milímetro es 10 a la menos 3 al cuadrado, 10 a la menos 6, ¿no? Entonces, 3 por 2, 6. Entonces será 2 por 10 a la menos 6. 2 milímetros cuadrados, 2 por 10 a la menos 6 metros cuadrados, ¿no? Entre la resistividad, y la resistividad vale 1,7 por 10 a la menos 8. A ver, menos 6 menos 8. Menos 8 sube como positivo. 8 menos 6, 2. Tendremos 10 al cuadrado. 0,85 por 2 me da 1,7. Entre 1,7, 1. Por lo cual me queda únicamente 10 al cuadrado. 10 al cuadrado es 100. Por lo tanto, la longitud es de 100 metros. Entonces, un cable de calibre 14, 100 metros presenta una resistencia de 0,85 ohmios, ¿no? Cable 14, ¿no? Hay cables más gruesos, ¿no? Hay cables 16, 18, ¿no? Hay cables más, con mayor sección transversal. Bien, cable 14. Caso número 4. Dice, por un conductor eléctrico de resistencia eléctrica R pasa una corriente de densidad I, obteniendo diferencia potencial de 10 voltios. Ok. Por I con R obtiene 10 voltios. Entonces 10 es igual a I por R, para el primer caso. Si al aumentar la resistencia eléctrica en 10 ohmios, R más 10, aumento en 10, y duplicar la intensidad, I ahora va a ser 2I, se obtiene una diferencia potencial de 40. O sea, 40 es igual a 2I más por R más 10. Determina la resistencia eléctrica R. ¿Cuánto vale R? A ver, entonces acá introducimos entonces, tenemos que 40 es igual a 2i más por R más 10. Lo divide entre 2. 20 es igual a i por R, 2i por R. Bueno, 40 es igual a 2i por R más 20. Si lo divide entre los dos, 20 es igual a i por R más 10i. Esto lo suma con esto, pero acá lo multiplica para que se vaya, lo podemos multiplicar por menos 2. Menos 2i por R. O por 2, no. No, ya está para sumar. Esto más, restémoslo. Esto menos esto, y por R se va. Me queda 20 menos 10, 10. 10 igual a I por 10. 10 entre 10, 1. I vale 1. Ya está. Si tenemos la corriente, podemos poner esa corriente en cualquiera de las dos ecuaciones y nos va a salir la resistencia. Si 10 voltios es igual a 1 por R, ¿R cuánto valdrá? 10 ohmios. La idea es encontrar, estas son dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? La incógnita es R y la incógnita es I. Yo quería obtener R. Primero obtuve I y con I obtuve R, ¿no? Y la resistencia eléctrica es de 10 ohmios.
Caso número 5. Caso número 5 me dice lo siguiente. En el circuito mostrado en la figura, se sabe cuando el lector S está abierto, la corriente que sale de la fuente es de 1,5 amperios. Y cuando el switch S se cierra, la corriente que sale de la fuente es de 2 amperios. Determina el diferencia de potencia de la fuente, es decir, cuánto vale su voltaje, y considera la fuente de tensión ideal, es decir, que no tiene resistencia eléctrica. A ver, entendamos. Cuando el switch está abierto, la corriente fluye, y como esto está abierto, por acá no va a pasar. Pasa por acá arriba. Y atraviesa las tres resistencias. Eso es cuando está abierto. Pero cuando está cerrado, la corriente no va a pasar por este, porque tiene la resistencia acá. En este punto tiene dos caminos. O pasa la corriente por acá, o pasa por acá. O pasa un porcentaje por aquí y otro por acá. Pero como acá no hay ninguna resistencia, la corriente va a pasar por donde haya menor esfuerzo. La ley de mínimo esfuerzo pasará toda por acá y no atravesará esta resistencia. Toda la corriente irá por aquí. Sale por acá y solamente atraviesa dos resistencias. Ok, saquemos las ecuaciones para cada caso. En el primer caso, el potencial es igual a I, la corriente, por la suma de resistencias, que serán esta más esta más esta, 5 más R más 5, 10 más R. 10 más R es igual a B es igual a la corriente de 1, es decir, 1,5 por 10 más R. Para el otro caso, la corriente vale 2, pero solamente atraviesa R más 5. Por lo tanto, 2 amperios, el voltaje es igual a 2 amperios por 10 más 5 más R, ¿no? 5 más R para el segundo caso. Ok, ahora igualamos ambos. Como el voltaje se va a mantener constante para ambos, porque el voltaje no cambia, vamos a sacar el voltaje. Igualamos ambas ecuaciones. Delta de B es 1,5 de 10 más R, delta de B es 2 por 10 más R. Igualamos ambas. De acá despejamos. A ver. 1,5 por 10, 15. 15 más 1,5 R. 10 más 2 R. 15 menos 10 nos da 5. R menos 1,5R menos 2R nos da, o bueno, pasándolo para otro miembro, 2 menos 1,5 me da 0,5, es decir, un medio. 5 es igual a un medio, por lo tanto el 2 sube multiplicando y R será 10 ohmios. Ya tengo la resistencia, vale 10 ohmios. ¿Para qué me sirve la resistencia? Tenía dos ecuaciones con dos incógnitas. La primera incógnita fue R, ya hallé. Con R puedo hallar el voltaje. Ahora reemplazo en cualquiera de las dos ecuaciones. Por ejemplo, en la primera, yo sé que la corriente vale 1,5 y la resistencia vale 10. Entonces reemplazo acá 10 más 10, 20 por 1,5 me da precisamente 30. Y veo que la diferencia de potencial es de 30 voltios. Ahí está. El voltaje o la diferencia de potencial equivale a 20 voltios. Como ven, es dos ecuaciones y dos incógnitas. Y el método que ustedes prefieran lo utilizan, pero la idea ahí es resolver. Ya planteé las dos ecuaciones y lo que queda es resolverlo. Dos ecuaciones con dos. Otro caso. Determina la resistencia equivalente en los puntos A y B. Ok, me dan la gráfica, ¿no? Bueno, no está la gráfica como está, es más o menos algo así como esto. Ahora, ¿por qué aparecen estas letras? En su separato únicamente aparece lo que está en negro, ¿no? ¿De dónde ha salido A, B y C? Ok. Ustedes tienen el potencial A y B. Por ejemplo, este está la potencial a esta esquina estará en A, esta también en A. Aquí hay una resistencia y esto ya no está en A. Por otro lado, esto está en B. Esta esquina estará en B, pero también está en B porque acá no hay nada, ¿no? Es decir, este potencial es el mismo que este y el mismo que este. Pero este cable termina acá, también estará en B. Entonces, en estos cuatro extremos está el potencial B. Pero acá hay un alambre que conecta este punto con este. A este llamámosle C y conecta con este. Esto está en C y esto está en C.
Notamos que la resistencia primera, bueno, la segunda, perdón, la primera está el potencial AC, pero esta resistencia es el potencial CB, esta al BC y esta al CB. Es decir, las tres tienen la misma diferencia. Significa que las tres están en paralelo, porque todas están al potencial C y en el otro extremo al potencial B. Esta y esta cumplen eso. Significa que están en paralelo. Entonces sumamos ahí un tercio más un tercio más un tercio. 3 tercios es decir, 1. La resistencia equivalente a esas tres equivale a un amperio. Ya. Reemplazamos estas tres por un amperio. Pero a su vez están conectadas a otra de 3 amperios. Una más 3 más estas tres están un tercio, un tercio, un tercio, 3 tercios, 1, ¿no es cierto? Entonces, todo esto equivale a un amperio. Pero esta acá es 3 más 1, 3 más 1 nos da 4 amperios, ¿no? Porque estas 3 y estas 3 equivale a un amperio, ¿no? Un tercio más un tercio más un tercio, 3 tercios. Estas equivalen a un amperio, será 3 más 1. 3 más 1 nos da 4 amperios. Pero a su vez abajo hay otra resistencia de 4. 3 más 1 nos da 4. Tenemos 2 de 4. ¿Y 2 de 4 cuánto nos dará? Tenemos entonces 10 amperios, ¿no? Ahora, determine la diferencia potencial de la fuente. ¿Cuál será la diferencia potencial? Utilizamos en cualquiera de ellas, ¿no? Por ejemplo, tenemos entonces, reemplazando, la resistencia nos sale, perdón, el correo, nos sale en este caso 3 y 1 a 4. 4 y 4 están en paralelo. Un cuarto más un cuarto, 2 cuartos. Invertimos sería 4 medios, es decir, 2 ohmios. Y la resistencia equivalente sería, todas esas resistencias equivalen a haber colocado una única resistencia de 2 ohmios, ¿no? Todo ese arreglo equivale a una resistencia de 2 ohmios. Por eso que cuando colocamos las resistencias en paralelo, tienden a reducirse. Las colocamos en serie, se suman y aumentan, ¿no? Las dos son formas que tenemos de que trabajar con resistencias. Bien, siguiente. 7 dice. En el circuito eléctrico que se indica en la figura, determina la potencia eléctrica que se disipa en la resistencia de 4 ohmios. Ok, aquí tenemos varios FEN y varias resistencias. Aplicamos suma de FEN igual a suma de los I por R. A ver, trabajamos con este y tomamos este como positivo. Más, la siguiente es más, por ejemplo, se resta, ¿no? 10, este es largo y acá termina en largo, significa que este es negativo. 10 menos 2 empieza en positivo, ¿no? Deberíamos haber menos negativo, sigue por acá y en menos, ajá, en cortito, entonces se suma. Sería 10 más 2 menos 6. 10 menos 2 más 6, ahí está. Ahora los I por R. I por 3 ohmios, I por 4 ohmios, I por 1 ohmio. Sería I por 3 más 4 más 1, es decir, I por 8. Y 12 menos 2, 10 más 6, 16. 16 entre 8 a 2 amperios. Por lo tanto, acabamos de obtener la corriente de ese circuito, ¿no? Utilizando la ley de Mayer, ¿no? Ok. Ahora ya tenemos la corriente, ahora hay que hallar la potencia eléctrica. Pero la potencia que es igual a resistencia por la corriente. Si la resistencia total fue 2 amperios y la corriente que nos dicen que circula, perdón, la corriente circulante es 2 amperios y la resistencia es de 4 ohmios, entonces 4 por 2 al cuadrado, ¿no? Es decir, 16 ohmios de potencia eléctrica tiene ese circuito.
será potencia. Ok. Hallamos la potencia eléctrica. Bien, siguiente. Bueno, caso número 8 dice. La resistencia eléctrica de un hervidor eléctrico es de 100 ohmios. Ya. Si por resistencia fluye una corriente de 2 amperios, determina la energía que consume el hervidor eléctrico por media hora. Potencia es igual a R por I cuadrado. O la potencia es igual a, o la energía es igual a potencia por tiempo. Muy bien. Tenemos entonces el cálculo de energía como resistencia por I cuadrado por tiempo. Por lo tanto, resistencia 100 ohmios. 100. Mm, Tenemos ahora la intensidad de corriente que vale 2. La corriente vale 2, pero está al cuadrado, 2 al cuadrado. Más, bien. Reemplazamos entonces resistencia 100, corriente 2 al cuadrado, más tiempo 0,5. Que nos dará la energía en, tenemos entonces 2 al cuadrado 4 entre 2, 2 por 100, 200 watts por hora. Las claves. Para los propuestos, las claves es la 1 la B, la 2 la D, la 3 la C, la 4 C, la 5 A, la 6 A y la 7 C. A ver, vamos entonces a los propuestos. Cerrar esto un momento. Déjame compartir. A ver, tenemos acá la teoría
Bien, tenemos entonces este caso, la nueva introducción a la teoría. Pues la teoría, acerca de resistencia, potencia, la conexión de resistencias eléctricas, serie y paralelo, la FEN, el voltaje que produce las fuentes electromotrices, los circuitos o medidores eléctricos, voltímetro, amperímetro. Nueve los nudos, conservación de carga. Nueve las mallas, conservación de energía. Y los ejercicios de clase, ¿no? Tanto como los propuestos. Está resuelto de otra forma, pero igual una resolución igualmente válida. La idea es que se den cuenta que está en ciertas zonas el mismo potencial, ¿no? Aquí tenemos el circuito, no, acá está el circuito sin marcarlo. Y nosotros notamos que acá hay un potencial A y acá hay un potencial B. Como acá no hay ninguna resistencia, este potencial A sigue siendo acá el potencial A y lo que está graficado en la parte inferior. Este sí tiene potencial B. Si es el mismo cable, al extremo también será potencial B. Si este es otro cable, está un potencial C y ese cable es este mismo, acá también está C. De tal manera que esta resistencia está entre potencial C y B. Esta también y esta también. Quiere decir que los tres están en paralelo, ¿no? Acá los ha graficado así. Están en paralelo. Si están en paralelo, un tercio más un tercio más tres tercios, ¿no? Igual a 1. Entonces puedo reemplazar todo esto por un amperio. Pero ese un amperio está en serie con 3 amperios. ¿Mm? En la parte inferior hay 4 amperios. Nos resolvamos primero esto. 3 más 1, 4. Nos quedará 4 y 4. Entonces, nos ubicará. Entonces, ahora suma de las inversas, ¿no? De 1 y 4. 4 y 4, un cuarto más un cuarto, 2 cuartos. Inversa 4 entre 2, 2. Entonces, la respuesta equivalente es 2 amperios. 2 ohmios, perdón. 2 ohmios. El séptimo, tenemos varios FEN y varias resistencias. Nos piden la potencia que disipa, pero para la cual hay que hallar la corriente, ¿no es cierto? Entonces, sumatoria de FENS, 12 menos 2 más 6, 16. Sumatoria de I por R, 3 más 1 más 3 más 4 más 1, ¿no es cierto? Como están enseriados, será 12 menos 2 menos más 6, esto me dará 16 voltios. 3 más 4 más 1 me da 8. Y vale 16 entre 8, es decir, la corriente vale 2. Tenemos la corriente, necesitamos hallar la potencia. Potencia como R por I cuadrado. Será entonces resistencia que hemos obtenido que vale precisamente 4. Corriente que vale 2, 2 al cuadrado, 4. Y 4 por 4, 16 watts de potencia
disipado en ese conjunto de resistencias. Y la octava nos dice, la resistencia eléctrica de un hervidor eléctrico es de 100 ohmios. Si la resistencia fluye por una corriente de 2 amperios, determine la energía que consume el hervidor durante media hora. Potencia es R por I cuadrado. Acabamos de ver. La energía es R por I cuadrado por tiempo. No reemplacemos, ¿no? La energía en forma calorífica 100 por resistencia al cuadrado, por corriente al cuadrado 2 al cuadrado, por el tiempo 0,5. 2 al cuadrado 4 por un medio 2 por 100, 200. Tenemos 200 watts por hora, los watts hora. Esa será entonces la energía que consume el hervidor. Ahora los propuestos. El caso precisamente de los propuestos. Dice, una persona que recibe una descarga eléctrica de intensidad de 20 miliamperios durante un milisegundo suprarrealiza los músculos respiratorios. Ok. ¿Cuál es la cantidad de tonas que pasa por la persona? A ver, esto lo habíamos hecho. Corriente es carga entre tiempo. Carga n veces la carga del electrón. Entonces, n veces Q. I por T entre carga del electrón. Y 20 miliamperios, 20 por 10 a la menos 3. Tiempo, un milisegundo, 10 a la menos 3 segundos. Carga de electrón 1,6 por 10 a la menos 19. 3 y 3, 6. 19 sube. 19 positivo menos 6 nos da 13. Ya, 20 entre 1,6. No, pues acá imaginemos que pongámosle por 20. Y acá 16. Nos dará 125 por 10 a la 12 electrones. Una cantidad precisamente de electrones que pasan por ese cuerpo humano durante un milisegundo. Por la corriente de 20 miliamperios. Bien. Caso 2. Dice, dos resistencias cilíndricas de grafito. El grafito es un material óhmico, ¿no? Dice, tiene resistencias R1 y R2. De igual longitud, bisecciones transversales con áreas de 100 y 0,1 100 centímetros cuadrados y 0,1 metros cuadrados respectivamente, se conectan en serie como muestra en la figura. Si R1 vale 4 megaohmios, determina la resistencia eléctrica equivalente. Miliohmios, perdón, M minúscula, ¿no? Miliohmios, porque si fuese M mayúscula sería mega. Miliohmios, ya, ok. Entonces tenemos, está en función de sus áreas. Si tenemos esos 100 centímetros cuadrados y los otros 0,1 metros cuadrados, hay que pasar esos 100 centímetros cuadrados a metros cuadrados. Centímetro 10 a la 2 al cuadrado, 10 a la 4. Entonces era 100 por 10 a la menos 4, ohmios en el caso de los 100 centímetros cuadrados, 100 será 100 por 10 a la menos 4. Ya tenemos entonces convertido eso a, eh, a metros cuadrados. Ok. Vamos entonces ahora sí a reemplazar en la fórmula. Nos dice que la resistencia que es igual a resistividad por longitud entre área, ¿no? De la resistencia 1 tiene una longitud L, pero un área de 100. En la otra resistencia tiene una longitud, la misma longitud L, pero el área es de 0,1 al cuadrado. ¿Cuánto sería la resistencia en ambos casos? Entonces, a ver, reemplazamos aquí y tenemos lo siguiente. Tenemos entonces para R1, lambda L1, sigma y A1. Con una distancia, a ese L le llaman D. Ya, bueno. Para R2, L2, que vendría a ser el mismo D porque no ha cambiado, es la misma longitud. El sigma, el ρ tampoco porque es el mismo material. Lo que cambia es el área, ¿no? El área de sección transversal ahora es de 0,1 metro cuadrado. Reemplazamos valores, a ver, reemplazamos. Aunque acá lo que hace también es
reemplazar. Tenemos entonces, estamos dividiendo los dos, ¿no? Resistencia 2 equivale precisamente a 4 miliohmios, 4 por 10 a la menos 4 ohmios. El equivalente, si sumamos ambos, R1 más R2 nos dará, a ver, acá entonces encontramos, y el equivalente será 4,4 por 10 a la menos 3 ohmios. Ahora, ¿eso por qué? Porque las áreas son distintas para cada caso, ¿no? Introducimos, ¿no? La resistividad es la misma, no cambia. La longitud, bueno, esto se ha cambiado, ¿no? Y en función de eso podemos colocarlo y despejar el L equivalente, que será la suma de ambas resistencias. En la ecuación notamos que la sección transversal es inversamente proporcional a la resistencia. Es justamente lo que encontramos. A ver, caso número 3 dice. El sistema de resistores que se muestra en la figura se conecta a una fuente de voltaje de 24 voltios. Determina la intensidad de la corriente eléctrica que suministra la fuente. A ver, tenemos una sola FEN y tres resistencias. Resistencia de 4 y de 12 están en paralelo. Entonces, un cuarto más un doceavo, hay que hallar la suma y la inversa. Un cuarto por 3 y entre 3 nos daría 3 doceavos más un doceavo, 4 doceavos. Lo invertimos será 12 entre 4, es decir, 3. Y acá está, 3 ohmios es la resistencia equivalente de estas dos. 4 ohmios más 12 ohmios en paralelo son 3 ohmios. Ya está. Nos queda 3 y 5, pero 3 y 5 están en serie. 3 y 5 es 8. Por lo tanto, acá en este circuito la resistencia equivalente es de 8 ohmios. Y el voltaje es de 24. Con voltaje sí por R, entonces la corriente es la FEN entre la resistencia equivalente. 24 entre 8, es decir, 3 amperios. ¿No es cierto? Nos da 3 amperios. Esa es la corriente que circula. Básicamente, entonces, estos dos están en serie y el resultado de estos dos estos dos, perdón, están en paralelo y el resultado de estos dos está en serie con el de 5 ohmios. Es lo que hemos utilizado. Caso 4 nos dice. La resistencia eléctrica de un hervidor eléctrico es de 50 ohmios. Si fluye una corriente de 5 amperios, determina la cantidad de calor disipada por la resistencia en intervalo de 2 minutos. Tiempo 2 minutos, 120 segundos. Aquí. Potencia es R por I cuadrado. Resistencia 50 ohmios, corriente 5, bueno, al cuadrado nos dará la potencia eléctrica. Pero el calor disipado será R por I cuadrado por T. Resistencia 50. Corriente, 5 al cuadrado. Tiempo, 2 minutos equivalen a 120 segundos. 50 por 5 al cuadrado por 120. Eso nos da 15 por 10 a la 4. Esa será la resistencia eléctrica en intervalo de 2 minutos.
Ujú, correcto. Pregunta 5. Dice lo siguiente. Nos dice, cuatro focos tienen resistencias de R1, R2, R3 y R4, de valores 300, 600, 200 y 400, conectados como se muestra en la figura. Tiene una diferencia de potencial por una batería, un voltaje de 150 voltios. ¿Cuál es la potencia disipada por la resistencia equivalente? Obviamente hay que dar la resistencia equivalente. R3 y R4 están enseriados, pero R3 y R resultante acá más R2 y R1 están en paralelo. Por lo tanto, hallemos primero R3 más R4, que R3 vale 200 y R4 400. Acá hay 600. 600 está enseriado con R2 y R1. Será entonces 1/600 más 1 sobre R3 y R4 está suma 600. 600 más 600 más 300. 1/600 más 1/600 más 1/400. Y la resistencia equivalente ahí será de 150 ohmios de los 4. Ok, ya tenemos ese equivalente. Ahora hallemos la potencia. Como ya tenemos ese equivalente, hallemos la potencia. Potencia, bueno, es igual a I cuadrado por R equivalente. Y, ¿cómo sacamos la corriente? Nos dicen la corriente, no nos dicen la corriente, pero acá vamos a sacar el voltaje equivalente y nos dan el voltaje y acá vamos a sacar el resistencia equivalente. Entonces la corriente será precisamente aquel valor, ¿no? Voltaje entre resistencia equivalente. Si voltaje es 150 y acabamos de sacar que la resistencia equivalente vale 150, entre los dos nos da 1. Y hasta la corriente es 1. ¿Para qué? Porque la potencia es I cuadrado por R equivalente. I cuadrado es 1 al cuadrado, ya se no cuenta. Pero este equivalente le acabamos de sacar y vale 150, con lo cual 150 por 1 nos da 150 watts. 150 watts, entonces prendemos esos 4 watts. A ver, nos dice, si tiene un arreglo de resistencias que se encuentran conectados a una fuente ideal, es decir, una fuente sin resistencia, ¿cómo se muestra en la figura? Determina la lectura de voltímetro. A ver, ¿cuánto lee ese voltímetro? Para que tengamos la lectura de voltímetro hay que tener también cuánto es el voltaje, ¿no? Y que es de 3 voltios, pero ahora la resistencia por en estos dos circuitos. A ver, trabajamos con qué rama. Lo graficamos de esta manera y tenemos la corriente que pasa. Pero acá sale una corriente I, por acá va a salir una corriente I1 y por acá otra corriente I2. Ok, determinamos entonces cuánto voltaje hay entre estos dos puntos, entre este y este, para lo cual hay que dar el potencial ahí y allá. Hallemos las corrientes. A ver, en esta rama, la FEN va a ser igual a I por R. La FEN es de 3 voltios. Y acá será I por 2 más I por 1. 2 más 1 es 3. 3 es igual a 2 más 1. 3 entre 3, 1. Entonces la corriente va a ser de 1 amperio. ¿No es cierto? 3 entre 3. 1 amperio es la corriente I. La corriente I1 va a ser entonces de 1 amperio y la I2 también es de 1 amperio, ¿no? Porque están al mismo potencial, la misma corriente. Ya tengo entonces la corriente que va a circular por el circuito. Eso me va a saber determinar que acá y acá hay la misma corriente. Ok, ¿eso para qué me servirá? Para poder hallar la diferencia de potencial. Entonces, el potencial es igual
I por R, ¿no es cierto? Y a la que acaba de medir vale 1 ohmio. Y la resistencia que pasa por este circuito es 2 ohmios, ¿no es cierto? Aquí va a pasar 2 ohmios. Aquí no va a pasar nada. Entonces la diferencia potencial sería de 2 voltios. I por R, ¿no? I que vale 1, R que vale 2. 2 por 1, 2, que nos dará 2 voltios, precisamente, de potencial entre A y C, ¿no es cierto? Ese sería entonces la diferencia de potencial entre A y C, es precisamente de 2 voltios. O sea, le lee acá 2 voltios, ¿no? ¿Se acabó? Así es el séptimo. Vale 2 voltios entonces, ¿no? Notamos que están al mismo potencial, ¿no? En estos nodos, en los nudos, en estos nudos de A, esto es A porque esto es del mismo potencial que acá. Y aquí en la parte baja todo está al mismo potencial. Entonces tenemos que agarrar esta diferencia. Ujú, correcto. Teoría de corriente, la resistencia. La ley de Ohm. Nos da una gráfica, esa es la manera de sacar la resistencia, ¿no? La tangente del ángulo será la resistencia en una gráfica voltaje versus corriente. La potencia en sus diferentes formas, que es la transformación por la ley de Ohm, potencia I por B, corriente por su voltaje, pero el voltaje es I por R, entonces I cuadrado por R. Pero corriente es B entre R, B cuadrado entre R cuadrado. B cuadrado, R cuadrado por R sería B entre R. B cuadrado entre R. La potencia calorífica disipada es el calor por unidad de tiempo, ¿no? ¿Cuánto calor se ha disipado por unidad de tiempo? El efecto Joule es el calor disipado en un circuito, ¿no? No toda la corriente se transforma en trabajo o en cargar un celular. Parte de eso se convierte en calor. Y es lo que hace que se caliente la fuente, se caliente el televisor, se caliente los artefactos eléctricos porque produce efecto Joule por su resistencia interna. O también expresó de esa manera, ¿no? Variación de calor y cuadrado por RT, donde R es resistencia y T tiempo. Por ley de Ohm podemos cambiar ese I cuadrado
nos queda en función del voltaje al cuadrado entre resistencia, igual por tiempo. Esos dos circuitos que emanan calor, ¿no? Una lámpara incandescente emana calor, o la lámpara de un foco o de un proyector también calienta bastante, ¿no? Porque utiliza justamente una lámpara de ese tipo. Aunque para la actualidad ya existe proyectores con lámparas LED, es decir, que iluminan, pero no calientan. También existe eso. Conexión de resistencias en serie A, cuando están en serie, están a la misma diferencia potencial todos. Y tienen cada uno su valor de resistencia y la corriente circulante que atraviesa todos ellos, ¿no? Cuando están en serie, la resistencia equivalente es la suma directa de las resistencias. Es decir, R equivalente es R1 más R2 más R3 para este circuito. Se encuentran los tres a la misma diferencia de potencial, pero cada uno de ellos tiene su propia diferencia de potencial. Y la diferencia de potencial total es la suma parcial de la diferencia de potenciales. Es decir, diferencia de potencial es potencial 1, 2 más 3, ¿no? Eso será entonces. En una resistencia, en un ordenamiento de resistencias en seriados. Si se encuentra en paralelo, ahí cambia la cosa. La corriente es diferente. La diferencia potencial que se da es la misma para los tres, ¿no? O vemos es la misma diferencia potencial, pero cada uno lleva una corriente diferente. Por eso decimos que están las tres al mismo potencial, pero por ellos cada uno de ellos circulará una corriente diferente. Para sumar resistencia se suma las inversas. 1 entre R equivalente es 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3. Eso se suma en el caso de los que están en paralelo. La resistencia equivalente es la suma de las inversas. 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3. Sumamos todo y lo invertimos y tenemos la resistencia equivalente en un circuito que se encuentra en paralelo. Entonces, hay diferencias entre uno y otro caso, ¿no? Resistencias en serie y resistencias en paralelo. Ahora, ¿por qué deberíamos hacer esto? Es como les comentaba, como los billetes, ¿no? Queremos pagar la cuenta de 1.350 soles. No hay un billete de 1.350. ¿Qué es lo que hacemos? Juntamos los de 100, 200, 50 y llegamos a formar esa cantidad. Igual, para un circuito necesitamos una resistencia de 2.100 ohmios. No existe resistencia de 2.000, pero sí existe de 1, 5, 10, 1.000. Sumamos entonces para obtener ese valor. Si el valor fuerza es muy pequeño, no conectamos las resistencias en serie, sino más bien en paralelo, porque como está invertido nos dará un valor pequeño. Como en el ejemplo que viene un problema, en paralelo cada vez tenía R1 3 ohmios, R2 3 ohmios, R3 3 ohmios. Sumamos en paralelo, ¿cuánto nos da? Un tercio más un tercio más un tercio, 3 tercios. Es decir, la equivalente es un ohmio. Yo tengo 3 ohmios, 3 ohmios, 3 ohmios conectados, los tres ohmios en paralelo. El equivalente es un ohmio, ¿no es cierto? Ahora, si coloco un ohmio, me dará un valor, o 2 ohmios, me dará un medio más un medio más un medio, 3 medios, 2 entre 3, 2 tercios. Es decir, me da un valor menor si está conectada en paralelo. La FEN, la fuente de fuerza electromotriz, ¿no? Precisamente esto es lo que proporciona el voltaje al circuito, ¿no? Una pila es una FEN, ¿no? Una pila AA o AAA tiene un voltaje de 1,5 voltios, ¿no? Eso en realidad no es tan cierto. Cuando uno compra una pila nueva,
me mide aproximadamente 1.6 y cuando la pongo en el circuito baja 1.5. ¿Por qué? Porque el circuito tiene una resistencia interna. Y si yo coloco una pila exactamente 1.5, en trabajo en funcionamiento me va a dar 1.4 y el circuito no funciona. En realidad el fabricante me vende con un voltaje mayor para que al ponerla con la resistencia interna del circuito baje a 1.5 como dice ahí, ¿no es cierto? Porque si la fabrico de 1.5, cuando lo inserte en mi circuito bajará, ¿no? Para evitar eso, entonces le doy un voltaje ligeramente mayor para que el momento que funcione realmente dé 1.5. Eso es también, eso es también justamente lo que pasa realmente, ¿no? Eso es lo que realmente lo que sucede, ¿no? Eso es lo que realmente sucede. Entonces, ahora, una fuente de FEN, ahora, ¿quiénes son fuente de fuerza electromotriz? Todos aquellos elementos que proporcionen voltaje continuo. Y la batería y todos aquellos dispositivos, una fuente también, como las que cargan el celular, también es una, porque la fuente, a diferencia de, no es un transformador, sino proporciona corriente continua. Más tenemos. La batería ideal. La batería ideal es aquella batería, aquella FEN que no presenta resistencia eléctrica interna, es decir, solamente proporciona voltaje. Pero la real
además de proporcionar voltaje, tiene un R minúscula, ¿no? Porque la resistencia nosotros siempre la nombramos por R mayúscula. Pero cuando es la resistencia de una FEN, se le coloca R minúscula y significa que esta batería internamente tiene resistencia. En una FEN, cuando sumamos, hay que colocarle el I por R, pero con R minúscula. ¿De acuerdo? Entonces hay que sumarle una resistencia más. Acá es bien curioso porque esto realmente sí sucede, ¿no? Por ejemplo, si ustedes están trabajando, están jugando con un mando de Play, están mucho tiempo jugando, notarán que la pila se calienta. Quiere decir que hay resistencia y produce efecto Joule. Igual sucede con un celular. Ustedes están hablando mucho tiempo con el celular, están mucho tiempo viendo, no sé, Facebook, TikTok, y notarán que después el celular está caliente. Significa que ha habido efecto Joule porque internamente la batería tiene su resistencia interna, ¿no? No se ve a simple vista, pero se percibe con el tiempo de uso. El tiempo prolongado del celular hace que se caliente. También se calienta cuando se carga. Entonces, estamos mencionando entonces que produce efecto Joule porque hay una resistencia interna. No es muy alta, porque si no explotaría la batería, ¿no? Es una resistencia muy baja, pero tiene resistencia y lo notamos porque genera efecto Joule, ¿no? Es la manera en la cual percibimos que en realidad sí tiene resistencia interna, ¿no? Por el efecto Joule que produce, ¿no? Su funcionamiento. Si no produciese efecto Joule, no se calentase, pero lo produce porque tiene una resistencia interna. Y ahí nos damos cuenta que en realidad sí existe esa resistencia, ¿no? Sí produce efecto Joule. Nuestra, nuestra nuestra batería, nuestra pila produce ese efecto. Y en realidad todos los producen, ¿no? Todas son susceptibles a calentarse. Hay momentos que la batería, inclusive, como han escuchado ustedes, puede explotar. ¿Cuándo una batería es susceptible de explotar? Cuando la batería, la pila o la FEN en general entra en cortocircuito. ¿Cómo podría entrar en cortocircuito? Por problemas internos de la propia batería o porque el circuito se ha cruzado. A mí me ha sucedido, no sé, alguna vez a ustedes, que un control remoto se malogra, se cruza y la batería inmediatamente se infla y explota o se infla y se derrama todo el líquido. Eso es cuando el circuito se ha malogrado, nuestro comando se ha malogrado, ha hecho cortocircuito y afecta directamente a la FEN. En el celular eso es más peligroso, porque como ustedes saben, las baterías celular tienen o almacenan bastante carga, más que una pila de tradicional. Una pila tradicional de 1.5 voltios tiene energía, pero no tanto como la que tiene la batería. La batería del celular almacena más y cuando se entra en corto es capaz de explotar y puede producir hasta incendio, ¿no? Hay gente que se ha electrocutado o se ha quemado con la explosión de la batería de su celular. Otros accidentes reportados también puede ser, por ejemplo, he escuchado ya varias veces que también es susceptible de explotar la batería del scooter, que tiene mucha más carga que la batería del celular. Y estas también inclusive pueden producir un incendio, ¿no? Explota esa batería y si algo cercano lo va a prender, ¿no? Y lo puede producir también un incendio. Entonces, en algún momento se puede cruzar, ¿no? Ese es un daño que puede tener una PEN, ¿no? El cruzarse, ¿no? Que haya un cruce en su circuito, ¿no? Eso es susceptible también de que le pueda pasar, ¿no? Que haya un cortocircuito y se cruce la batería. Ahora, instrumentos de medición. Contamos para medir la corriente continua, porque estamos en circuito de corriente continua, el amperímetro. Como su nombre lo dice, mide los amperios, mide la corriente, pero no se puede conectar de cualquier manera. El amperímetro, para que dar lectura, debe estar enseriado con el circuito. Como ven acá, ustedes se ha introducido el amperímetro en serie con el circuito. De esa manera se lee, ¿no? Y debemos asegurarnos que la corriente que circula no debe ser mayor a la que el amperímetro registra. En la batería hay amperímetros que registran hasta 5 amperios, amperímetros industriales que registran hasta 50. Pero también hay amperímetros que registran solamente hasta 2 amperios, ¿no? Si la corriente que circula es de 5 y mi amperímetro es de 2, lo voy a quemar, ¿no? Va a pasar tanta corriente que va a quemar y va a malograr el amperímetro. Entonces debería estimar cuánta corriente hay y con la que quiero medir, ¿no? No debe ser muy grande. Si no, utilizo un amperímetro mayor. El voltímetro, como su nombre me dice, me mide voltaje, me mide diferencia de potencial.
¿Cómo se conecta un voltímetro a un circuito? Se conecta en paralelo. Yo no puedo enseriar un voltímetro porque también lo quemo. Debo colocarlo en paralelo y asegurarme que el voltaje que voy a medir no debe superar el del voltímetro. Si yo tengo un voltímetro que me lee hasta 50 voltios, no puedo pretender leer algo que está pasando 100. Lo voy a quemar también. Entonces tengo que asegurarme que el voltímetro, su rango sea superior a lo que quiero leer, ¿no? Y si no, busco uno de mayor rango a disponible y con ese leo. Y si veo que es muy pequeño, voy cambiando de voltímetro hasta asegurarme de que no lo quemen. ¿Se puede medir la resistencia? Sí, para eso tenemos el ohmímetro. ¿Se puede medir la capacitancia? Tenemos el capacímetro. Se puede medir muchas cosas en el caso eléctrico. Hay instrumentos de medida. Por lo general, en el caso eléctrico tenemos un medidor integrado que se denomina el multitester. El multitester tiene varios cursores. Puede leer voltaje en corriente continua y alterna, puede leer la corriente, también el amperaje en alterno y continuo, puede medir el ohmiaje, puede medir la conductancia, es decir, puede hacer varias cosas, ¿no? Pero igual hay que respetar la forma de colocar. Si voy a medir corriente, se le coloca en serie. Si voy a medir voltaje, se le coloca en paralelo. Bien, señores, nos vamos quedando por acá, se nos cumplió la hora. Continuamos la siguiente semana. Cuídense, saludos.